Hola, muy buenos días. Dios te bendiga en esta mañana. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar aquí listos en línea, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Acuérdate que estamos compartiendo en los grupos familiares lo que es la doctrina de la fe, ¿ok? El versículo clave de esta semana también, y bueno, toda la palabra de Dios es clave, ¿verdad? Pero el versículo clave es en Hebreos 11:6. La palabra de Dios nos dice y nos enseña: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta mañana, en esta hora, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, porque como te dije, iniciamos nuevamente el grupo para darle, ¿verdad?, la secuencia, seguimiento, que sea de bendición. Ok, hoy en esta hora yo quiero compartirte, en este tiempo de grupo familiar, quiero compartirte unas características basadas en lo que es la fe. La fe, en punto número 1, la fe es confianza, ¿verdad? El punto número 1, la fe es confianza, la fe es creer en Dios, la fe es obediencia, la fe es seguridad, la fe es justificación, perdón. Así es que en esta hora, ¿verdad?, checamos las diferentes direcciones en la palabra de Dios, lo que nos enseña que tenemos que poner en práctica. Como te dije, la fe es la confianza, es creer que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que Él sustenta nuestras vidas, que Él nos ayuda, ¿verdad?, a través de la comunión que tengamos con Él. ¿Ok? Así es que continuamos este estudio, ¿verdad? Y en las características del Señor, en Romanos 10:17 lo hemos hablado, lo hemos compartido, y nos enseña la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo en esta tierra compartiendo su ministerio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, encontramos, ¿verdad?, una porción que nos habla de los dos cimientos. Dice la palabra del Señor en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras. Continuábamos diciendo que la fe viene por el oír, y Jesús comienza hablando y diciendo, decretando la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y no cayó. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? No cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira, qué pasaje tan precioso de bendición para sus vidas, también en el grupo familiar, para toda la familia. Asemeja los dos cimientos, el cimiento cimentado sobre la roca. Hoy quiero decirte en esta mañana, la roca es Jesucristo, la roca en quien estamos cimentados en el tema de la fe. Acuérdate, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Y entonces compartimos la roca, ¿verdad?, el buen cimiento, la palabra de Dios, el Evangelio, el cual, ¿verdad?, estamos cimentados. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, inicia diciendo: cualquiera que me oye estas palabras. Y la fe viene por el oír, y cuando oímos la palabra de Dios, viene a tu mente, a tu corazón, a tu vida, y tú comienzas tu vida comienza a fluir en la palabra. Y dice aquí también un poquito, ¿verdad? Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad?, hacer y llevar conforme en obediencia a la palabra, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Nuestras vidas están fundamentadas sobre la roca. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la palabra, y no nomás basta con escucharla, sino ponerla por obra. En cada grupo familiar tenemos las enseñanzas, ¿verdad?, que se están llevando a cabo, y estas enseñanzas te traen una edificación. Estas enseñanzas basadas en la palabra de Dios, cimentadas en la roca que es Jesucristo,
te ayudará para seguir adelante, para que tu fe sea fortalecida siempre en Dios. Acuérdate que hemos hablado y hemos compartido, ¿verdad? Que la roca es Jesucristo. Y aquí en la palabra del Señor también encontramos en primera carta de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, del versículo 4 en adelante al 8. Dice la palabra de Dios: la piedra viva. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mira, te compartí una de las características también, ¿verdad?, de la fe es la obediencia. Ser obediente a Dios, vivir en obediencia, sujetarnos, ¿verdad?, someternos. Dice la palabra que nos sometamos a Dios, que resistamos al enemigo y él huirá de nosotros. Pero a lo que Dios le agrada, ¿verdad?, que vivamos en obediencia. En el grupo familiar es lo que compartimos: vivir en obediencia, vivir en la dirección de Dios, ¿verdad? Continuando, ¿verdad?, en la dirección perfecta a lo cual Él nos ha llamado. Y estos pasajes nos enseñan, ¿verdad?, que es preciso y es de grande bendición escuchar, conocer la palabra y acercarnos a Dios con una dirección perfecta. La fe, también quiero compartirte, la fe, ¿verdad?, es palabra por la cual aún en las aflicciones y situaciones difíciles, en la fe te fortaleces. La fe es probada, aún en las aflicciones, como te dije, en la enfermedad, en las circunstancias. Pero también encontramos aquí en la palabra del Señor, en primera de Pedro, también capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios aquí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque aún ahora por un poco de tiempo, y si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? La aflicción, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagando acerca de estas cosas, ¿verdad? Así es que la palabra del Señor nos enseña que nuestra fe también es probada. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, es cuando nosotros tenemos que poner en práctica la fe. Y en el grupo familiar es lo que tenemos que enseñar, que transmitirles, que compartirles. La misma palabra de Dios te traerá vida, te traerá bendición. Y aún en las luchas y en las pruebas, Dios te dará la victoria, porque tú te sometes a la voluntad de Dios en obediencia, en dirección, ¿verdad? Porque todos pasamos problemas, todos pasamos circunstancias, pero Dios, que es maravilloso, que nos escucha, y que aún en esta fe, cuando es probada, ¿verdad?, nuestra bendición en Dios siempre estará
en una dirección perfecta, siempre guiados a través de su palabra, siempre guiados, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Y en esta hora, ¿verdad?, también la palabra de Dios nos enseña, la fe es un escudo también. Es un escudo, ¿verdad?, que te da seguridad. En Efesios 6:16 la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad?, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Así es que la fe también es un escudo en el cual, ¿verdad?, tú puedes tomar el escudo de la fe y puedes apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Dice el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así es que en el grupo, ¿verdad?, tenemos que enseñar estas direcciones, esta doctrina de la fe, en la cual, ¿verdad?, dice que tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante como unos buenos guerreros, a través de la palabra, fortalecidos siempre en el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué compartimos ello? Porque pues la iglesia tiene que ser edificada en los fundamentos de Dios. Amén. En los fundamentos de la palabra. La predicación destinada, ¿verdad? Cada predicación de cada domingo, las predicaciones de miércoles, quiero decirte que la predicación, la misma palabra, como continuamos diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, viene un fortalecimiento espiritual. Sí, la predicación está destinada a predicar la fe que viene, ¿verdad?, por creerle a Dios, ¿verdad?, por acercarnos a Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Esta es la palabra de fe que debemos de predicar. Pero mira cómo inicia diciendo, mas ¿qué dice? Sí, más que dice, cerca de ti está la palabra. Yo creo que todos vosotros tenemos en casa una Biblia, la palabra de Dios. Y cuando nos reunimos, yo quiero invitarte y motivarte que en el grupo familiar siempre lleves tu Biblia. Lleva tu Biblia, lleva tu cuadernito de apuntes, anota las citas y anota todo para que cuando tú estés en un tiempo también en casa, así puedas checarlas, puedas alimentarte. Porque pues hay veces que todo lo guardamos en nuestra mente, pero luego no lo captamos bien o se nos olvidó. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que seamos oidores y también hacedores de la palabra por fe. Amén. Y dice la palabra que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Te decía, los domingos, los miércoles de predicación, los compartimientos en casa de grupo familiar, pues sean de grande bendición porque estamos escuchando la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces podemos predicar, ¿verdad? En San Juan 17, 20 trae una bendición grande en la cual nosotros también encontramos y nos dirige hacia el Señor. Dice la palabra del Señor que tengamos, ¿verdad?, que tomar la palabra. San Juan 17:20 nos enseña y nos dice en la oración de nuestro Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira, la oración de Jesús, nuestro Señor, haciendo, ¿verdad?, por todos y aún por nosotros, por todos. Y dice, no ruego solamente por ellos. Él intercediendo ante nuestro Padre, orando y pidiéndole a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra de predicación, la palabra de bendición en el grupo, ¿verdad? Comparte la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Tú comparte la palabra porque traerá, dice la palabra de Dios, que no volverá vacía. La palabra de Dios tiene un propósito, tiene un plan de Dios maravilloso, la cual trae salvación por medio de la fe. La salvación viene por medio de la fe, que cuando nosotros comenzamos a creer en Dios, comenzamos a poner por obra la dirección de parte de Dios. Amén.
Y aquí también un poquito más en la palabra del Señor también quiero compartirte esta cita. La fe dice estar fundados y arraigados en la fe. También la fe es un fundamento que tiene que estar arraigado, que tienes que creer de todo tu corazón, de toda tu mente, todas tus fuerzas en el Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1 versículo 23, y dice la palabra del Señor: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Compartiendo Pablo y diciendo, ¿verdad?, que estemos fundamentados siempre en la verdad, permanecer en la verdad, no dudando nada, porque pues debemos nosotros de seguir adelante y de seguir continuando en la palabra del Señor, seguir como dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así es que mira, las características de la fe son amplias, bastantes, pero también conocemos la bendición del Señor. Y en este punto también quiero compartirte que tengamos una fe, también una fe sincera, una fe en la cual cada uno de nosotros, ¿verdad?, sigamos creciendo conforme a la voluntad de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: advertencia contra las falsas doctrinas, algo que no proviene de Dios, y todo aquello que no proviene de Dios es pecado. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, primera de Timoteo 1:3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Sí? Que no enseñen diferentes doctrinas. El versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, encargando el apóstol Pablo a Timoteo, dice: así te encargo, que haya una fe sincera, como estuvimos hablando, ¿verdad? Una fe la cual Dios nos da para la dirección perfecta, una fe, ¿verdad?, en nuestro corazón, que sigamos adelante y no nos apartemos de ella, porque si nosotros nos apartamos no proviene del Señor. Amén. Y aparte de ello también tenemos que estar orando, porque la fe te traerá muchas bendiciones. Acuérdate, orar también, la oración, cuando tú oras, cuando tú estás orando y le pides mucho a Dios, Dios va a aumentar tu fe por medio de la oración, por medio de que tú estés clamando, por medio de que tú tengas un clamor hacia Dios y a través de la palabra en obediencia a nuestro Dios. Amén. Así es que si encontramos en la palabra aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5, ¿verdad? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le dijeron también a nuestro Señor, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Sí? Que nuestra fe se acrecente, que nuestra fe a través de la palabra crezca, ¿verdad?, y sea de grande bendición. ¿Sí? Acuérdate que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y nuestra fe va a comenzar a acrecentar, aún en medio de las luchas, de las pruebas y de todo aquello que vivamos. Nuestra fe siempre estará en el Señor y no tendremos que apartarnos de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice la palabra, delicias a su diestra. Aquí en el Evangelio de Lucas también quiero compartirte ello. En el capítulo 8 encontramos también, hay diversos temas de la palabra, en lo cual, ¿verdad?, nos habla de la fe, en lo cual nuestra fe se va cimentando en nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, verso 40, donde nos comparte la palabra del Señor la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mira, la fe de esta mujer se activó en ese momento, ¿verdad? Cuando ella escuchó, cuando ella comenzó a oír que Jesús pasaba, que Jesús venía, ¿verdad?, por estas áreas. Dice esta mujer, mira, ve cuántos años llevaba. Dice la palabra que desde hace 12 años. Y ella gastaba, ¿verdad?, posiblemente económicamente tenía, y gastó todo lo que ella tenía. Y cuando ella escuchó y oyó que Jesús pasaba, dice, yo me voy a acercar, yo voy a oír, yo voy a ir y voy a acercarme al maestro y yo tengo fe que cuando yo me acerque a él, él me puede sanar, ¿verdad? Y esta mujer dice en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, porque por causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, se activó la fe y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira qué bendición. Al pasar Jesucristo, esta mujer se acercó con confianza, con fe, con una esperanza, ¿verdad? Y dice, yo creo, yo me voy a acercar a él. Y cuando ella se acercó y tocó el borde de su manto, dice la palabra de Dios que ella fue sanada. Dice que y Jesús le refirió estas palabras y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decir, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, solamente creed y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Mira, por la fe surgen grandes milagros. Siempre los tiempos de Dios son perfectos. Ni es antes, ni es después. Los planes del Señor, ¿verdad? Jesús vino para manifestar las obras de Dios, para que la fe, ¿verdad?, acrecente, para que tu fe crezca. Y en el grupo sigue compartiendo. En el grupo, ¿verdad?, sigue dando la palabra de fe, porque hay muchos pasajes bíblicos los cuales nos enseñan, los cuales nos llevan, ¿verdad?, para que nuestra fe se active, creyendo en la palabra del Señor. Cuando tú y yo creemos, nos acercamos, ¿verdad? Como este pasaje de esta mujer que dijo, si yo me acerco a él, él me puede sanar. Y eso se activó su fe. Y la fe comenzó a activarse y esta mujer, dice la palabra de Dios, que fue sanada desde aquella misma hora, desde aquel mismo momento. Y las palabras de bendición que recibió de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Pero tenemos que tener también mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí en Romanos capítulo 14, versículo 22,
dice la palabra del Señor en el versículo 22 y 23. Dice, ¿tienes tu fe? Hace una referencia en la palabra, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sí? Es bien importante que tu fe se ponga en una fe, como hace rato compartía y decía, sincera. Una fe en Dios, una fe en la cual Dios lo puede hacer. Dice el 25, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que, ¿verdad? Todo tiene que ser en fe y declarar en fe lo que hemos creído, aunque no lo hemos mirado, pero lo creemos. Creemos lo que Dios puede hacer. Si es su voluntad, Dios dará vida. En el pasaje de la lectura de Jairo, también su hija de Jairo, dice la palabra del Señor que pues todos decían, no, y se burlaban de él, no, ya murió, ya no se puede hacer nada, ya, bueno, pero pues, que venga. Pero Jesús solamente declaró esta palabra y dijo, solamente cree, solamente cree. Y Jairo creyó y dice, sí, yo creo que tú puedes hacer algo. Y así en el grupo y en donde quiera que vayas, en la familia, en todos aquellos a donde el Señor te envíe, comparte tu fe y que esa fe de bendición sea cimentada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay muchos pasajes de bendición, ¿verdad? La fe también de testimonio. No dudes, dice la palabra también, no dudes que tu fe en Dios. En Mateo 14, el Evangelio de Mateo capítulo 14, encontramos también, y dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, Mateo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor, dice, cuando Jesús anduvo sobre el mar, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Mira, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Hoy la circunstancia, la turbulencia y todo lo que está pasando, nosotros no tenemos que dejar de mirar a nuestro Dios. Pedro, cuando bajó su mirada, comenzó a hundirse. Pero yo hoy te invito, te comparto esta palabra para que no bajes tu mirada de la presencia del Señor. Amén. Así es que gloria a Dios por este tiempo. Bendito sea el Señor por estos momentos, estos tiempos de compartir la doctrina de la fe. Y quiero darle gracias a Dios, aún en tu grupo, ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición de la fe que has puesto en cada uno de nosotros. Señor, que tu fe sea activada en nosotros, que tu fe siempre esté en cada uno de nosotros y aún todos aquellos que vendrán a tu presencia, acercarse con esa convicción, con esa dirección. Y te damos gracias también por realizar este grupo, por los grupos que se realizan y se están llevando a cabo. Y compartiremos siempre el fundamento de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Dice tu palabra, santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.